Imagina un paisaje helado, donde el silencio absoluto solo es interrumpido por el crujido del hielo y el viento cortante que azota sin piedad. De repente, en medio de la blancura infinita, surge una cascada de un rojo intenso, como si la misma tierra estuviera desangrándose. No es una visión, no es una ilusión, no es una película de terror, es real. ¿Pero qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Es solo una reacción química o estamos ante un inquietante fenómeno que nadie nos quiere contar? Bienvenidos a Misterio en la Tierra, el canal donde exploramos los lugares más enigmáticos del planeta. Hoy nos adentraremos en uno de los misterios más impactantes de la Antártida, las cataratas de sangre, un fenómeno natural que desafía la vista y despierta todo tipo de teorías. Aunque la ciencia ha intentado explicar este curioso color rojo, hay quienes afirman haber escuchado gritos provenientes de sus profundidades. Desde su descubrimiento, las cataratas de sangre han sido el epicentro de numerosos relatos y especulaciones. Algunos aseguran que es una señal de que algo se oculta bajo los hielos eternos de la Antártida, mientras que otros sostienen que podría tratarse de un portal hacia el infierno. Hoy vamos a explorar juntos la verdad detrás de este inquietante espectáculo natural. Pero antes, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos misterios. Ahora, prepárate para conocer la historia real y los mitos que rodean este extraño lugar. Origen y formación. Las cataratas de sangre se encuentran en los valles secos de McMurdo, una de las regiones más inhóspitas y desérticas de la Antártida. Su historia comenzó hace aproximadamente 5 millones de años, cuando el nivel del mar era significativamente más alto y cubría gran parte del continente. Con el tiempo, el clima de la Tierra fue cambiando y el agua comenzó a retirarse, dejando atrapados bajo las gruesas capas de hielo antiguos cuerpos de agua salina, ricos en hierro y otros minerales. Este aislamiento creó un ecosistema completamente sellado del mundo exterior, donde el agua evolucionó en condiciones extremas. La alta concentración de sal impidió que se congelara, incluso a temperaturas muy por debajo de cero. Durante millones de años, sin contacto con la luz solar ni oxígeno, los minerales en el agua fueron reaccionando lentamente con su entorno, acumulando enormes cantidades de hierro. Finalmente, cuando una fisura en el glaciar Taylor permitió que esta agua atrapada se filtrara hacia la superficie, ocurrió algo extraordinario. Al entrar en contacto con el oxígeno del aire, el hierro presente en el agua comenzó a oxidarse rápidamente, tiñendo el agua de un rojo intenso. Este proceso químico es el mismo que hace que el hierro expuesto al aire se oxide y tome un tono rojizo, como la herrumbre en el metal. El resultado es un espectáculo impactante. Una cascada de agua roja que fluye desde el hielo como si el mismo glaciar estuviera sangrando. Sin embargo, aunque la ciencia ha dado una explicación racional, las preguntas siguen abiertas. ¿Por qué este fenómeno es único en la Tierra? ¿Qué más se esconde en los lagos subglaciales que aún no hemos explorado? ¿O que no nos quieren contar? Descubrimiento y primeras exploraciones. Las cataratas de sangre fueron descubiertas en 1911 por el geólogo Thomas Griffith Taylor durante una expedición británica liderada por Robert Falcon Scott. En aquel entonces, la expedición tenía como objetivo cartografiar y estudiar las condiciones geológicas del continente helado. Al llegar al glaciar Taylor, Taylor y su equipo quedaron asombrados al ver el extraño flujo de agua roja que descendía por el hielo, creando un marcado contraste con el paisaje blanco y azul. Inicialmente, los exploradores pensaron que el color rojizo se debía a la presencia de algas o microorganismos. Sin embargo, las muestras recolectadas no mostraban rastros de vida orgánica en el agua superficial. Esto generó aún más dudas sobre el origen de la cascada, convirtiéndola en un misterio científico que tardaría décadas en resolverse. Con el paso de los años, diversas expediciones científicas se han aventurado en los valles secos de McMurdo para investigar las cataratas de sangre. En la década de 1960, los geólogos comenzaron a analizar el agua con más detalle y descubrieron que la alta concentración de hierro en el agua era la responsable del color rojo. Sin embargo, la pregunta clave seguía sin respuesta. ¿De dónde provenía ese hierro? ¿Y por qué el agua no se congelaba en un ambiente tan extremo? Fue en 2009 cuando un equipo de investigadores de la Universidad de Harvard logró determinar que el agua de las cataratas de sangre proviene de un lago subglacial sellado bajo el glaciar desde hace millones de años.
Este hallazgo fue sorprendente, ya que significaba que bajo el hielo existía un ecosistema completamente aislado del exterior. Uno de los descubrimientos más fascinantes fue la presencia de bacterias extremófilas que sobreviven en este ambiente extremo, sin necesidad de oxígeno ni luz solar. Estos microorganismos se alimentan de los minerales presentes en el agua, lo que sugiere que formas de vida similares podrían existir en otros planetas o lunas con condiciones extremas, como Marte o Europa, la luna de Júpiter. A pesar de estos avances, el misterio no termina aquí. Algunos exploradores y científicos han reportado experiencias inquietantes al acercarse a las cataratas de sangre. En varias ocasiones, se han registrado sonidos extraños provenientes del hielo, como crujidos inusuales o lo que algunos describen como murmullos y susurros. En 2016, un grupo de investigadores equipados con micrófonos de alta sensibilidad captaron sonidos subglaciales que parecían tener un patrón inusual. Aunque la explicación oficial sugiere que estos ruidos son causados por la presión del agua bajo el hielo y la fractura del glaciar, otros sostienen que podrían ser indicios de movimientos de agua en un sistema subterráneo aún desconocido. El enigma de las cataratas de sangre sigue atrayendo la atención de científicos y curiosos por igual. A medida que la tecnología avanza, nuevas exploraciones podrían revelar más detalles sobre este misterioso fenómeno, pero hasta entonces, el lugar sigue envuelto en una atmósfera de intriga y asombro. Teorías y explicaciones científicas. A lo largo de los años, la ciencia ha brindado respuestas sobre la reacción química del hierro en contacto con el oxígeno, pero el enigma de cómo un cuerpo de agua ha permanecido aislado por millones de años sin congelarse sigue generando preguntas en la ciencia. El agua que fluye desde el glaciar Taylor es altamente salina, con una concentración de sal 3 veces mayor que la del agua de mar. Esto se dice que provocaría un efecto anticongelante natural, permitiendo que el agua fluya incluso a temperaturas bajo cero. Pero bien, si nos quedamos con esta teoría, surge una nueva inquietud. Lo que realmente desconcierta a los científicos es la vida microbiana que han encontrado en estas condiciones extremas. Los microorganismos hallados en el agua subglacial pertenecen a un ecosistema completamente separado del resto del planeta. Estos microbios han evolucionado en total oscuridad, sin oxígeno ni interacción con la superficie. Su capacidad para sobrevivir en estas condiciones hace que los científicos se pregunten: ¿podrían existir formas de vida similares en otros mundos congelados, como Marte o Europa, la luna de Júpiter? La NASA y otras agencias espaciales han mostrado gran interés en las cataratas de sangre, ya que este entorno podría ser la clave para entender cómo la vida puede desarrollarse en ambientes extremos. Si organismos microscópicos pueden sobrevivir bajo un glaciar en la Tierra, tal vez puedan hacerlo en otros planetas con océanos ocultos bajo el hielo. Mitos y leyendas locales. Desde su descubrimiento en 1911, las cataratas de sangre han sido el epicentro de todo tipo de teorías y relatos inquietantes. Muchas personas se niegan a creer que la explicación dicha sea la única verdad detrás de este fenómeno. El simple hecho de que una cascada de sangre emane de un glaciar en una de las regiones más inhóspitas del mundo es suficiente para que surjan mitos y leyendas. Las historias que giran en torno a este lugar han sido contadas por exploradores, científicos y hasta teorías de conspiración que han tomado fuerza en Internet. Algunas de estas narraciones provienen de testigos que aseguran haber experimentado fenómenos extraños en la zona, mientras que otras están basadas en la imaginación de aquellos que ven en la Antártida un territorio inexplorado lleno de secretos ocultos. Los gritos bajo el hielo, testimonios inquietantes. Uno de los relatos más inquietantes es el testimonio de varios científicos que han visitado el lugar para investigar el fenómeno. Algunos afirman que, durante las noches en el campamento, han escuchado sonidos extraños provenientes del glaciar. No se trata solo del crujido natural del hielo o del viento gélido, sino de voces, lamentos o incluso gritos que parecen venir desde las profundidades. En 2016, un equipo de investigadores equipados con micrófonos de alta sensibilidad captaron sonidos inusuales bajo el hielo. Estos ruidos parecían seguir un patrón, como si fueran voces de una lengua desconocida que se amplificaban a medida que el agua fluía por la cascada. Aunque la explicación científica sugiere que estos sonidos pueden deberse a la presión del agua subterránea y al movimiento del glaciar,
Algunos no pueden evitar preguntarse si hay algo más en juego. Los creyentes en lo paranormal sostienen que estos sonidos podrían ser las voces de algo atrapado en el hielo desde hace miles o incluso millones de años. ¿Podrían ser señales de una civilización perdida? Tal vez los vestigios de una antigua forma de vida que ha permanecido sepultada y ahora intenta comunicarse con el exterior. ¿Podría ser la separación de nuestro mundo al infierno? Las cataratas de sangre y la teoría de la Atlántida Antártica. Uno de los mitos más extendidos sobre la Antártida es la creencia de que este continente helado no siempre fue así. Según algunas hipótesis, hace miles de años la Antártida era un lugar templado, con bosques, ríos y posiblemente civilizaciones avanzadas. En este contexto, algunas teorías aseguran que la legendaria ciudad de la Atlántida podría haber estado ubicada en la Antártida antes de ser sepultada por el hielo. La idea de que una civilización perdida yace bajo los glaciares ha dado pie a todo tipo de especulaciones. Quienes defienden esta hipótesis sugieren que las cataratas de sangre podrían ser una manifestación de algo enterrado en las profundidades del continente. ¿Es posible que el agua roja sea una señal de estructuras ocultas bajo el hielo? ¿Podría tratarse de un antiguo sistema de drenaje de una ciudad perdida? Aunque estas ideas son rechazadas por la comunidad científica, siguen atrayendo a investigadores alternativos y teóricos de la conspiración que ven en la Antártida un territorio lleno de secretos. La maldición de las cataratas de sangre. Otro relato que ha cobrado fuerza entre los más supersticiosos es el de la maldición de las cataratas de sangre. Se dice que aquellos que pasan demasiado tiempo cerca de la cascada o toman muestras del agua roja comienzan a experimentar eventos desafortunados. Algunos investigadores han reportado problemas inexplicables con sus equipos electrónicos, fallos en las comunicaciones o incluso enfermedades repentinas tras trabajar en la zona. Aunque todo esto puede tener explicaciones racionales, como el duro ambiente antártico o el aislamiento extremo, hay quienes creen que algo más está sucediendo. Esta maldición también se ha extendido a quienes intentan alterar demasiado el entorno. En varias ocasiones, científicos han querido perforar más profundamente el glaciar Taylor para estudiar el lago subglacial que alimenta las cataratas de sangre, pero han enfrentado dificultades inesperadas. Algunos sostienen que el propio glaciar rechaza la intervención humana, como si protegiera un secreto que no debe ser descubierto. Las cataratas de sangre, una herida del planeta. Un mito más reciente sugiere que las cataratas de sangre no son solo un fenómeno natural, sino una advertencia de la Tierra misma. Según esta idea, el planeta estaría sangrando en señal de que algo está mal. Los defensores de esta teoría sostienen que el derretimiento del hielo antártico y el cambio climático están acelerando el flujo de esta cascada roja, lo que interpretan como un presagio de catástrofes ambientales. Algunos incluso creen que la Antártida esconde más secretos bajo su hielo, y que conforme el calentamiento global avance, podríamos descubrir cosas que cambiarán por completo nuestra comprensión de la historia del mundo. Expediciones misteriosas y ocultismo en la Antártida. No se puede hablar de mitos y leyendas en la Antártida sin mencionar las supuestas expediciones secretas que gobiernos y organizaciones privadas han llevado a cabo en este continente. Algunos afirman que las cataratas de sangre han sido objeto de investigaciones que nunca han sido reveladas al público. ¿Podría ser que ciertos descubrimientos hayan sido ocultados intencionalmente? Teorías conspirativas aseguran que desde la Segunda Guerra Mundial han existido misiones clasificadas en la Antártida, algunas relacionadas con civilizaciones perdidas y otras con fenómenos inexplicables. Incluso hay quienes vinculan este lugar con prácticas esotéricas. En algunos círculos ocultistas, se cree que la Antártida es una puerta de energía y que lugares como las cataratas de sangre son puntos clave donde se manifiestan fuerzas desconocidas. ¿Qué esconde realmente el hielo? A pesar de las explicaciones científicas, el misterio sigue latente. El agua que fluye desde el glaciar Taylor proviene de un lago subterráneo que ha permanecido sellado del mundo exterior durante millones de años. Su aislamiento significa que cualquier forma de vida dentro de ese ecosistema ha evolucionado de manera independiente, sin interacción con el resto del planeta. ¿Qué pasaría si en futuras expediciones se descubren organismos completamente desconocidos? ¿Y si estos microorganismos antiguos representan formas de vida nunca antes vistas? O peor aún, algo que podría cambiar nuestra comprensión del pasado de la Tierra. Los científicos seguirán explorando, pero las preguntas siguen abiertas.
¿Realmente sabemos todo sobre las cataratas de sangre? ¿O este extraño fenómeno aún guarda secretos que solo el tiempo revelará? El futuro del misterio. El enigma de las cataratas de sangre aún no ha sido resuelto por completo. Cada nueva expedición aporta más datos, pero también más preguntas. ¿Qué hay debajo? ¿Podrían estos microorganismos antiguos revelar secretos sobre la evolución de la vida en la Tierra y más allá? Los científicos planean perforar más profundamente el glaciar para obtener muestras directas del lago subglacial. Sin embargo, muchos temen que alterar este ecosistema tan aislado podría traer consecuencias impredecibles. Algunos incluso advierten que podríamos estar liberando organismos que han estado atrapados durante millones de años, sin saber cómo podrían interactuar con el mundo moderno. Lo que es seguro es que las cataratas de sangre seguirán fascinando al mundo, desafiando nuestra comprensión y alimentando el misterio. Desde los inquietantes sonidos que algunos aseguran haber escuchado en las profundidades del hielo, hasta las teorías sobre civilizaciones perdidas y portales ocultos bajo el continente helado, este fenómeno sigue despertando más preguntas que respuestas. ¿Qué crees tú? ¿Las cataratas de sangre son solo un asombroso fenómeno natural o hay algo más que aún no hemos descubierto? Queremos conocer tu opinión, así que déjala en los comentarios. ¿Has oído hablar de otros lugares misteriosos en tu país? Escríbelo abajo para que podamos explorarlo en futuros videos. Si te gustan los enigmas de la Tierra, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. Esto fue Misterio en la Tierra. Nos vemos en el próximo video.